muy amables, tomen su lugar, hermanos, y vamos a dejar a los pequeñitos que salgan a su respectiva clase que tienen en esta hora, y los demás nos quedamos aquí en el templo para meditar en la palabra de nuestro Dios. Les voy a pedir que abran la Biblia en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 5. Y vamos a localizar el versículo 39. Juan 5:39, por favor. Si ya lo tienen, lean conmigo, hermanos. Pueden permanecer en su lugar sentados. Solamente leamos con mucha claridad, con mucha atención y respetando cada uno de los signos de la Escritura. Juan 5:39 dice así, hermanos, leamos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Padre bendito, te damos gracias a esta hora de la tarde por la bendición de estarte alabando en este culto de adoración, agradeciéndote, Señor, por este hermoso acto de la graduación de nuestras hermanas de la femenil de esta iglesia. Te damos gracias por su esfuerzo, te damos gracias por su dedicación, y te suplicamos que esto motive a las hermanas a seguir adelante y a otras más para unirse al trabajo del estudio de tu palabra mediante la femenil, para su crecimiento espiritual y para el beneficio de esta iglesia. Con humildad de corazón te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, con motivo de esta graduación de la femenil, vamos a meditar en un pasaje o en un sermón que hemos titulado Razones para el estudio de la Biblia. Siempre es motivo de alegría ver el crecimiento espiritual de quienes por el estudio de la Biblia van avanzando en su vida cristiana. Por esta razón el apóstol Pablo escribía y decía las siguientes palabras: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por esta razón, felicito a las hermanas que se han graduado, demostrando el compromiso adquirido con el Señor Jesucristo mediante la unión femenil Priscila de esta iglesia bautista Ebenezer. Esta graduación demuestra la importancia de la constante preparación que los cristianos deben tener para la edificación personal, para la edificación congregacional y para la edificación en general de la vida de tanta gente que lo necesita. En las palabras expresadas por Cristo en este Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, encontramos tres razones para el estudio de la Biblia. Conozcámoslas. La primera razón para el estudio de la Biblia es que el estudio de la Biblia es una imperiosa orden. El estudio de la Biblia es una imperiosa orden. Ahora, cuando hablamos de una imperiosa orden, la palabra imperioso viene de imperio. Y cuando hablamos del imperio estamos hablando de quien gobierna un imperio, ¿verdad? De manera que una imperiosa orden sería como la orden de un presidente, de un rey, de un jerarca, de un dictador, pero en este caso estamos hablando que es una orden de Dios. Y esta orden requiere tiempo para leer las Escrituras. Por eso el versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras.
Escudriñar, esa palabra escudriñar es interesante, ¿verdad? ¿A qué se refiere escudriñar? Hay 5 cosas que vamos a decir de escudriñar. Fíjese. Escudriñar requiere tiempo para leer las Escrituras. Sí, hay que tener tiempo para leer la Biblia. Realmente la Biblia dice que hay tiempo para todo. Y realmente hay que ver si realmente hay tiempo para todo o si nosotros damos tiempo para todo. Porque según usted aproveche el día, va a tener tiempo para todo. Si usted se levanta a las 7, a las 6, 7 de la mañana, es muy probable que tenga tiempo para todo. Pero si usted se va levantando por allá de las 12, 12 y media del mediodía, difícilmente ya va a tener tiempo para todo lo que usted tenía planeado. Si es que tenía planeado muchas cosas, porque hay quien no tiene planeado nada. Pero lo importante aquí es que escudriñar las Escrituras requiere de tiempo para leerlas. Pero no solamente requiere tiempo para leerlas, o sea que hay que dedicar tiempo para abrir la Biblia, sentarse y leerla. Hay que tener esfuerzo para estudiar la Biblia. Estamos viendo qué significa escudriñar. Dijimos que escudriñar requiere tiempo para leer. También requiere esfuerzo para estudiar. Y aquí ya estamos diciendo que no es lo mismo leer que estudiar. Porque ciertamente el estudio requiere de lectura, pero el estudio en sí mismo requiere de un análisis más detallado, de un análisis más profundo y de un esfuerzo más de nuestra parte. Tiempo para estudiar. ¿Cuánto tiempo estudias la Biblia? ¿Realmente la estudias? ¿O solamente lees poquito y nunca estudias? Realmente vemos aquí el esfuerzo de las hermanas de haber estudiado. Y para estudiar se requiere esfuerzo, se requiere tiempo. Pero si Dios nos da todo y nos da tiempo, o sea, nos da vida, ¿por qué no dedicarle tiempo para Él? No solamente para venir al templo, no solamente para estar aquí, para que en casa también leamos y estudiemos la palabra de Dios. Pero, ¿qué es esta imperiosa orden de escudriñar las Escrituras? ¿Qué más requiere? Pues también requiere de la necesidad de aprender la Biblia. Dijimos tiempo de lectura, esfuerzo para el estudio y la necesidad de aprender la Biblia, aprender pasajes de la Biblia. Habrá ocasiones en las que por alguna razón no traiga usted su Biblia a la mano. Pero qué importante es que traiga pasajes de la Biblia en su cerebro. Que traiga usted pasajes aprendidos que en cualquier circunstancia, tanto personal como en la de otra persona, usted pueda expresar, presentar pasajes de la Biblia para dar ánimo, para dar consuelo, para dar un consejo sabio, para ayudar al que está necesitado, al que está desesperado, para en momentos presentar el plan de salvación, pasajes de la Biblia que vengan a su mente y usted los puede expresar. En la visita de un enfermo, algún pasaje que traiga esperanza al que sufre. Todo eso es importante, hermanos. Siempre es lo mejor es traer la Biblia, pero cuando no la traemos, porque suele pasar, qué bueno es traer pasajes aquí, de los que podamos echar mano. Pero, ¿qué más requiere esta imperiosa orden de escudriñar las Escrituras? Pues también requiere un compromiso para utilizar las Escrituras. ¿Sí? Si leemos la Biblia, si la estudiamos, si hemos aprendido pasajes, ahora hay que comprometernos a utilizarlos. Sí, como decíamos, en cualquier situación, pero a utilizarlos especialmente en mi vida. Que sea no solamente, como decimos, nuestra norma de fe, sino de ¿qué? De práctica, o sea, que vivamos por medio de lo que sabemos.
que apliquemos las enseñanzas que hemos aprendido. Porque si solamente conocemos y hemos aprendido y tenemos el conocimiento en la cabeza, pero no lo practicamos, no lo vivimos, realmente de nada nos sirve. Es como saber nadar y no ponernos a nadar cuando estamos en el agua. Nos vamos a ahogar, a pesar de saber hacerlo. Obviamente sería una incoherencia hacer eso. Sería realmente una necedad que usted se ahogara sabiendo nadar porque no quiso nadar. Yo creo que nadie haría eso. Yo creo que todos nadaríamos y nos pondríamos a salvo nuestra vida para no morir ahogados. Pues en la vida y más como cristianos necesitamos tener un compromiso para usar las Escrituras en mi propia vida. Que lo que yo creo y sé sea lo que yo vivo y demuestro. Estas son las cosas importantes de esta imperiosa orden: escudriñar las Escrituras. Vea todo lo que requiere escudriñar. Dijimos que requiere tiempo para leer, esfuerzo para estudiar, la necesidad de aprender, el compromiso para utilizar las Escrituras, pero también requiere de algo más. Y esto es quizá, no digo que lo más importante, pero sí algo muy, muy necesario: el amor para compartir las Escrituras. El amor para compartirlas. ¿Sí? Y me estoy refiriendo especialmente con el incrédulo, con el inconverso, con aquellas personas que usted sabe necesitan de la salvación y usted la tiene y ellos la necesitan. ¿Qué pensaría usted de algún médico que tuviera en un momento dado la solución para la enfermedad de alguien y ese alguien estuviera a su alcance y no le comparte, no le da el medicamento para la salud de su cuerpo? ¿Qué pensaría de él? Bueno, yo creo que pensaríamos que no tiene el espíritu del médico, ¿verdad? Que no tiene siquiera compasión, que no tiene humanidad, que es insensible y que por lo tanto será médico, pero no tiene el espíritu del médico. Porque en el juramento, ¿verdad?, que hacen los médicos, ¿verdad?, tan importante de Hipócrates, bueno, pues se supone que en ese juramento ellos se comprometen a tenderle la mano a todo necesitado, a todo enfermo. Y imagínense nosotros que tenemos el antídoto para salvar al pecador, que es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Y nosotros ya nos hemos beneficiado con ese mismo antídoto, con esa misma medicina contra el pecado, y no la compartimos. ¿En qué plan quedaríamos delante de Dios? ¿En el de unos ingratos? ¿En el de unos egoístas? ¿En el de un siervo negligente? Y no queremos eso, hermanos, porque ¿qué razón le va a usted presentar al Señor el día que esté delante de su presencia y le diga: tuviste a la mano la vida de aquella persona y no hiciste nada por él? El domingo pasado hablábamos de esto mismo, ¿verdad? Hablábamos de este mismo tema, ¿verdad? De amonestar al incrédulo, y si el incrédulo, si el impío se apartare de su camino, bueno, salvará su alma, dice, y tu sangre, y tú serás libre de esa vida, de esa sangre. Pero si al impío no amonestares, él morirá por su pecado, dice, pero su sangre demandaré de tu mano. Sí, hermanos, y eso es en serio. No son pasajes que están en la Biblia solo para leerlos, eso es en serio. ¿Cuántas vidas hay que ya se han ido de este mundo sin Cristo y a lo mejor estuvieron a nuestro alcance y no hicimos nada por ellas? ¿Ya sabe qué le va a decir al Señor? ¿Ya tiene alguna explicación, argumento o disculpa? Pero yo creo que todo lo que tenga preparado de nada va a servir. Porque ante esto no hay quien se pueda librar. Es muy importante que en esta primera razón para el estudio de la Biblia, que es una imperiosa orden de Cristo, entendamos algo.
Miren, vayamos a Hechos 17. A mí me gusta mucho este pasaje porque lo pone de una manera tan bonita. Hechos 17, versículos 10 al 12. Dice así, Hechos 17, 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Qué le parece? Justamente lo que hemos dicho, ¿verdad? Pablo, estos siervos del Señor, Pablo y Silas, eran predicadores, dedicaban tiempo para leer la Biblia, hacían un esfuerzo de estudiarla, habían tenido la necesidad de aprenderla, ahora tenían el compromiso de vivirla y podían ahora expresar el amor para compartirla. Ya vemos cómo llegan a este lugar, ¿verdad?, en Berea, y vemos cómo allí hablan a las personas, las cuales dice recibieron la palabra con toda solicitud, y ahora se repite lo mismo que había sucedido antes con Pablo y con Silas. Ahora ellos escudriñaban, dice, cada día, escudriñar. Estamos viendo todo lo que implica escudriñar. ¿Qué haces cada día para escudriñar las Escrituras? Esto es importante. Esto es necesario para nuestra vida espiritual. Dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y cuando usted le está hablando a una persona de Cristo, hay que tener la Biblia a la mano para que usted le lleve a cada pasaje y él vea que con la Biblia en la mano usted le va a demostrar que estas cosas son así, para que él lo crea, pero también para que vea su testimonio. Por esta razón estamos diciendo que la primera razón para el estudio de la Biblia es que es una imperiosa orden. La segunda razón para el estudio de la Biblia nos dice que el estudio de la Biblia tiene un genuino interés. El estudio de la Biblia tiene un genuino interés. ¿Un genuino interés de quién? Bueno, pues vea lo que dice nuestro versículo allí en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, hasta allí. Es importante, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis. En primer lugar, entendamos, este genuino interés es para todos. Todos, al final de cuentas, Dios tiene ese interés, pero quiere que también nosotros nos interesemos por su palabra. El interés de Dios, pues nos ha dado su palabra, aquí está. Nosotros sabemos pues cómo la palabra de Dios fue escrita por hombres, ciertamente, inspirados por Dios, de muchísimas diferentes etapas, de diferentes extractos, de diferentes oficios, de diferentes niveles sociales, pero con una cosa en común: todos usados por Dios, todos con temor de Dios. Estos hombres, escribieron ese genuino interés que debe ser para todos. Por eso dice, porque a vosotros, ¿quién es vosotros? Todo aquel que lea la palabra del Señor. En ese vosotros entra usted y entra todo aquel al que usted le hable, y antes de nosotros, todos los que han creído, porque a vosotros. La palabra del Señor es para vosotros, o sea, para nosotros, para todo aquel que la necesita. Y realmente todos la necesitan, aunque no todos saben que la necesitan. Esto es muy importante.
Hay que hacerle ver a la persona su necesidad de conocer la palabra de Dios. ¿Verdad? Hace un momento en la graduación, en el testimonio que daba mi esposa, ella decía esa pues ilustración a la que se usa con frecuencia, como siempre el constructor de un aparato, de un artefacto, de lo que sea, siempre da un manual, un manual para ser usado. Un manual que explica las funciones del aparato, de lo que hayamos comprado y cómo utilizarlo. Normalmente casi nadie leemos esos manuales. Ahí andan rodando casi sin haberse abierto y por esa razón a veces hacemos mal uso de los aparatos, los descomponemos y luego los llevamos a la garantía y nos dice, a ver, ¿leyó? No, pues así no vale. Usted tuvo que haber leído. ¿Verdad? El instructivo no se da nomás porque sí, hay que leerlo. Y de igual manera con nosotros. Es un interés para todos, desde los pequeñitos que ya pueden entender y aun cuando todavía no entiendan hay que estarles hablando. Yo supe de un caso en el que un hombre dedicaba tiempo para leerle la Biblia al bebé que su esposa esperaba. Y ya la mujer estaba de 8 o 9 meses y el padre ahí con la Biblia leyéndole a la criatura. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué? Dios habla. Dios no está limitado por nada ni tiene ninguna barrera. La palabra de Dios es para el ser humano. Y aquel ser humano que ya estaba en el vientre de aquella madre, oía. La palabra de Dios tiene poder. Usted dirá, los niños todavía no entienden nada. Bueno, aparentemente usted cree que no, pero los niños captan. Y más la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es la palabra del Dios vivo, del Dios que le está dando vida a esa misma criatura. Del Dios que está permitiendo que aquella criatura se desarrolle y se forme en el vientre de su madre hasta el término de nacer. Por eso dice un pasaje, yo que hago nacer, ¿acaso impediré el nacimiento? Y no, por supuesto que no. De manera que es un interés para todos, pero también es un interés para obtener algo. Por eso este pasaje dice ahí, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, hay algo que la Biblia tiene y que podemos obtener. En ellas tenéis. ¿Qué tiene la Biblia que nosotros sabemos que podemos obtener? Bueno, la salvación de nuestra alma. La Biblia tiene un mensaje que Dios quiere que cada uno obtengamos y nos apropiemos de él. Es la gran importancia y ya una vez salvos, la Biblia siempre, cada día, tiene un mensaje que hay que obtener. Porque habrá circunstancias en esta vida que enfrentemos para los cuales Dios siempre tiene un mensaje que vamos a obtener. Por eso el Señor Jesucristo dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, sí, ellas tienen algo para nosotros, cada día, en cada circunstancia, a cada momento. Por eso yo siempre les he dicho a los hermanos y a las personas que ante cualquier situación las dos cosas que hay que hacer antes de cualquier otra cosa es orar e ir a la palabra de Dios. Orar e ir a la palabra de Dios. Pero casi nunca oramos y nunca vamos a la palabra de Dios. Pasa una cosa y ya consultamos con el vecino, con el amigo, con el conocido, a veces hasta con quien ni siquiera conocemos. Y hasta el final, hermana, ya oró, ya leyó. Ay, pues no. Ahí está, hermanos. Lo primero que debemos hacer ante cualquier situación es ir a la palabra de Dios y orar con fe. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis. Ahí siempre va a haber un mensaje para nosotros. Un mensaje que Dios quiere que tengamos para que nos fortalezca, para que lo usemos y para que nos pueda el Señor bendecir.
pero también estamos hablando de un interés para alcanzar la vida eterna, sobre todo. Por eso dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Claro, el propósito final es la vida eterna, llegar a la vida eterna. ¿Y por qué digo que hay que llegar a la vida eterna? Porque no todos llegan. Porque hay unos que perseveran por un tiempo, hay quienes perseveran por años, hay quienes perseveran casi toda la vida, pero al final se apartan. Y dice el Señor Jesucristo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De manera que nuestro compromiso es llegar a la vida eterna. Ese es el propósito de la Biblia, guiarnos guiarnos en el camino a la vida eterna. Porque ¿cuántos hay que en el camino se pierden? ¿Cuántos hay que en el camino se quedan y se desaniman? Y casos conocemos, hermanos, casos conocemos, ¿verdad? Uno quizás de los casos más dolorosos y más, digamos, impresionantes, pues fue el de nuestra hermana Noemí Bañuelos, ¿verdad? ¿Cuántos la recordamos? ¿Verdad? Una hermana que era muy entregada, muy fiel, asistía a la iglesia, no faltaba, todo el tiempo estaba aquí. Yo le tengo un recuerdo muy especial porque el primer día que yo me presenté a esta iglesia como pastor, fue un culto de oración un miércoles. Todavía recuerdo muy bien ese culto, no se me puede olvidar por varias razones. Pero recuerdo muy bien que la hermana que dirigió fue la hermana Teresa de la Cerda. Ella dirigió el culto y me dio el tiempo para una meditación. Pero cuando yo entré por esa puerta, hermanos, la primera persona que se dirigió a mí desde la banca que ocupaba aquí adelante a recibirme y a saludarme con una muy amable sonrisa y extendiendo su mano para saludarme fue ella, la hermana Noemí Bañuelos. Y esa hermana tan trabajadora que Dios usó hasta para ganar almas para Cristo, que era una mujer que visitaba, a pesar de tener un problema en sus rodillas y de padecer muchos dolores, que recorría calles y andaba visitando y llevando el Evangelio. Un buen día se apartó del Evangelio. Y sí, hermanos. Por esto digo y decimos claramente que este genuino interés es para todos, es para obtener algo, pero sobre todo para alcanzar la vida eterna. Por eso si vamos aquí a Juan, estamos aquí en Juan, vea lo que dice el capítulo 6, versículos 66 al 68. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué le parece? Qué palabras tan bonitas. Es sorprendente cómo Pedro de repente hacía cada burrada, pero de repente decía cada cosa tan bonita. Señor, ¿y a quién iremos? ¿Qué estaba pasando? Recordamos que había 70 discípulos de Cristo a los cuales él mandaba de 2 en 2 a visitar, a predicar, a sanar, a servir a la gente. Pero cuando el Señor Jesús empezó a cada vez presentarle su palabra y el compromiso empezó a ser cada vez mayor, porque se suponía que ya tenían capacidad de empezar a comprometerse más con Cristo, dice que muchos ya no andaban con él. Y entonces se fueron. Entonces le dieron la espalda y volvieron al mundo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Verdad? Perseverar hasta llegar a la vida eterna. Y entonces Cristo les dice a los 11 que le quedaron allí, después de tener 72 discípulos, 82,
porque eran los 12 discípulos más otros 70. Imagínense ya los seguidores de Cristo, comprometidos con Él, eran 82. Yo creo que eran más que nosotros aquí en la iglesia. Pero bueno, eran 82. Imagínense de un jalón, como dicen la gente, de un jalón perder 80, de perder 70. Si eso me pasara a mí, yo creo que me decían, hermano, pastor, pues váyase, está corriendo a la gente, ¿no? Pero vean, Cristo se quedó con 12 y todavía voltea y les dice, a ver, también se quieren ir, yo no los detengo. Yo vine a llamar a los que estén comprometidos. Y es importante que les dice, ¿acaso queréis iros vosotros también? Yo no detengo a nadie a fuerzas, yo no quiero a nadie a la fuerza. Yo no quiero a nadie que poniendo su mano en el arado voltee para atrás. Esos no me sirven. Aquellos 70 estaban hasta donde la cosa les parecía cómoda, hasta donde la cosa les parecía no muy comprometedora, pero cuando Cristo les dice dar ese paso de compromiso total con Él, no, eso ya no nos gusta. Pero vean la respuesta de Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si, como que Pedro le decía, mira, si en este momento tú nos dices, vayan tras aquel, bueno, pues vamos, si tú no lo dices, pero, pues ¿a quién? No hay a quién. Los fariseos, los escribas son unos hipócritas, ya los conocemos. ¿A quién iremos? Estamos cansados de ellos. ¿A quién iremos? Y las palabras que Pedro dice: tú tienes palabras de vida eterna. Aquí están las palabras de vida eterna. Esto es importante, hermanos, porque estamos diciendo las razones para el estudio de la Biblia. Dijimos que es una imperiosa orden y ahora estamos diciendo que el estudio de la Biblia tiene un genuino interés. Ese interés es alcanzar la vida eterna. Sí, es para todos, es para obtener algo y sobre todo para alcanzar la vida eterna. Pero la tercera razón para el estudio de la Biblia nos dice que el estudio de la Biblia ofrece una segura esperanza. Ofrece una segura esperanza. Sí, una esperanza. ¿Cuál? Bueno, 4 básicamente. La primera, las Escrituras nos hablan del amor de Cristo. Ahí principia todo, el amor de Cristo. Fíjese qué importante. ¿Cuánto nos amó el Señor para venir a este mundo, hacerse uno como nosotros y estando en la condición de nosotros, morir por nosotros? Las Escrituras también enseñan sobre el ministerio de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, dice la Biblia que el ministerio de Cristo consistía en predicar, enseñar, sanar, hacer milagros, perdonar pecados y, obviamente, en ese ministerio Cristo nos está dando una lección de servicio. ¿Qué estamos haciendo por la gente? ¿Cómo estamos sirviendo a la gente? Cristo lo hizo. Cristo dice que Él alzó los ojos y dijo: mirad, alzad vuestros ojos, los campos ya están blancos para la siega. Vean, es el tiempo de recoger cosecha. La gente se está perdiendo, la cosecha se está perdiendo y no se está utilizando. Necesitamos, hermanos, de veras tener esa visión de Cristo, en la cual veamos a la gente como esa cosecha a la que hay que levantar y entremos con la hoz y empecemos a recoger la cosecha. Necesitamos, hermanos, cumplir como lo hizo Cristo al enseñar con su ministerio lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué más? ¿Cuál es esta otra esperanza? Esta esperanza, ¿de qué más nos habla esta segura esperanza? Pues también nos habla de el sacrificio de Cristo.
Sí, hermanos. Ese sacrificio en el cual, simbólicamente, pero realmente debimos estar usted y yo en aquella cruz. Porque, aunque esa cruz, yo estoy seguro que le tocaba a Barrabás, aquel malhechor, aquel hombre que había sido acusado de homicidio en una sedición y fue dejado libre y ocupó su lugar Jesucristo. Ese Barrabás es cada uno de nosotros. Porque nuestra naturaleza y nuestro destino como pecadores nos condenaba a la cruz. Tenía la cruz un lugar para poner la causa y el nombre de quien moría. Y ahí debimos estar usted y yo. En esa cruz debe haber dicho Fernando de la Mora Lumbrera, pecador. Y esa hubiera sido la causa por la que yo hubiera muerto. Y en ese título usted ponga su nombre y la causa es pecador. Todos hubiéramos perecido por pecadores. Y aún así, el Señor Jesús nos da una segura esperanza porque Él tomó nuestro lugar en aquella cruz. Pero además, esta segura esperanza que las Escrituras presentan declara la victoria de Cristo. ¿Sí? La victoria de Cristo. Cristo se levantó al tercer día. Cristo no se quedó en la tumba y Cristo al tercer día salió de la tumba. Una tumba vacía. Entonces dijeron, vamos a decir que sus discípulos robaron el cuerpo y ahí se tramó una mentira y un engaño, pero la historia registra testigos que vieron a Cristo resucitar. La historia registra a testigos que dijeron que vieron a Jesús y lo escribieron. Pablo mismo lo vio, aunque a él se le apareció ya años después. Pero Pablo lo vio. De manera que es importante esta segura esperanza. Por eso, si vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, allá en el capítulo 15, tenemos los versículos 20 al 22 que nos dicen lo siguiente. Primera Corintios 15, 20 al 22 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. De manera que la victoria de Cristo nos alcanza a los que le hemos entregado en nuestra vida. Y a todo aquel que por la predicación nuestra se entregue a Cristo. Se da cuenta los alcances para la eternidad de que usted presente el mensaje de salvación, que un alma que va rumbo al infierno, rumbo al precipicio de la muerte y que va a terminar en las llamas del infierno, sea rescatada por el Señor gracias a que usted le habló de Cristo, gracias a que usted se dio el tiempo de compartir las Escrituras con aquella persona. Y no solamente esos alcances, sino el gozo que hay en el cielo cuando por un pecador dice, se arrepiente. El gozo que hay delante de los ángeles, dice la Escritura. ¿Quién está delante de los ángeles? Dios. Dice, hay gozo delante de los ángeles. O sea, hay gozo en Dios. Dios se goza por cada persona por la que Cristo ya murió y que se entrega a Cristo. Se gozó y se goza por la salvación suya. Pero Él quiere que ahora usted sea usado para alcanzar a otros y que el Señor se goce ahora ya no solo por su salvación, sino por su compromiso de trabajar y por cada vida que se entrega a Cristo. Y ahí nuestra hermana Abiud decía pues de ese
de esa reproducción espiritual en la que todos debemos estar comprometidos, ganando almas para Cristo, trayendo visitas al templo, trayendo amigos, conocidos, familiares. Hábleles en el nombre de Cristo, hábleles e invíteles a venir al templo. Dios obrará en el corazón de la gente, pero Dios quiere usarnos a nosotros, nos ha dado ese privilegio. Es un privilegio que aún los ángeles del Señor desean tener y nos lo ha delegado a nosotros, hermanos. Estas son las razones que estamos analizando, las 3 razones para el estudio de la Biblia. Dijimos que el estudio de la Biblia es una imperiosa orden, que el estudio de la Biblia tiene un genuino interés y que el estudio de la Biblia ofrece una segura esperanza. Por lo cual vamos a terminar diciendo lo siguiente. A pesar de la infinidad de razones que hay para el estudio de la Biblia, las 3 razones que Cristo expresa en el pasaje analizado son suficientes para que la lectura y el estudio de la Biblia no solamente sean una necesidad diaria, sino también un compromiso de amor con Cristo, por lo cual el salmista expresa estas hermosas palabras: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y pregúntese si estas palabras también son las suyas. Hermanas, felicidades y sigan adelante en el aprovechamiento de la palabra de Dios, para que sus vidas sean el reflejo fiel de la mujer virtuosa descrita en Proverbios y que dice así: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Invito a todas las hermanas de la femenil que se graduaron a seguir adelante, y también invito a todas las hermanas que no se pudieron graduar, que están asistiendo a la femenil, que redoblen esfuerzos. Pero hago una invitación más a todas las hermanas que no asisten a la femenil. Miren, hermanos, hermanas, se están haciendo sinceros esfuerzos porque la femenil sea de veras un departamento misionero que funcione. Pero cuando mi esposa tomó la presidencia de esta femenil, se dio cuenta de la necesidad que había de estudio y preparación. Y antes de andar en reuniones de alianzas, primero hay que prepararse y capacitarse y trabajar en la iglesia. Con la ayuda de Dios, si Dios quiere, la reunión de las alianzas se volverán a asistir. Pero primero demuestren trabajo y compromiso con su iglesia por medio de la femenil. Las mujeres, siempre se ha considerado a las mujeres de la femenil como un brazo fuerte de trabajo en la iglesia. Involúcrense las demás hermanas, asistan, les invito en el amor de Cristo. Hay muchas cosas que corregir, sí, pero se está trabajando para ello. Y entre más apoyen, más resultados habrá. Al final de cuentas, una frase dice así: las razones para el estudio de la Biblia se verán en acciones para el avance de la iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanas. Felicidades.